Yo vengo con dos sombreros puestos, pero dos sombreros que ahora están muy de moda. El sombrero empresarial o industrial y el sombrero académico. Lo digo porque, aparte de venir como en representación de mi propia empresa, que es Barcelona Imaging Group, de la que soy presidente, vengo también en calidad de investigador senior de IDIBAPS, que como sabéis es el centro de investigación asociado al Hospital Clínic de Barcelona, donde lidero el programa de neuroimagen molecular con el grupo de neuroinmunología que dirige el doctor Pablo Villoslada. Voy a hablar de los marcadores de neuroimagen molecular en esclerosis múltiple. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a pasar a hacer una breve definición de lo que es la patología, de lo que es la enfermedad. Vamos a hablar de la utilidad en general de los biomarcadores para esta entidad, para pasar a focalizarnos en los biomarcadores de imagen y, en concreto, posteriormente, de los biomarcadores de neuroimagen molecular que pensamos que van a ser más útiles para esta patología, que ya os adelanto que son marcadores de la microglía activada y, en concreto, de un receptor que se expresa solamente en estas células, denominado receptor benzodiazepínico periférico o, más recientemente, denominado proteína translocadora de 18 kilodaltons. Para al final hablar de cuál es la situación de este biomarcador PET, de tomografía por emisión de positrones, para esta entidad y extraer unas conclusiones. Bien, la esclerosis múltiple es una patología crónica del sistema nervioso central en la que se cree que la causa es autoinmune. Se produce una inflamación en el sistema nervioso central que conlleva posteriormente a focos distantes en diferentes lugares del cerebro de desmielinización y posteriormente daño axonal y neurodegeneración. Es una enfermedad que, como veis en el esquema de la derecha, pues es bastante tórpida, tiene una fase preclínica que puede, no se sabe los años que puede preceder al primer síntoma clínico, al primer brote, y cuando ya aparece la clínica es una enfermedad que cursa en forma de brotes con remisiones que pueden ser completas o casi completas entre las mismas, y al final se llega a una fase ya de progresión continuada de la discapacidad. Es la segunda causa de discapacidad en jóvenes adultos y es más frecuente en las zonas de clima frío. De clima frío tanto en el continente norteamericano como en el continente europeo y afecta a unos 2 millones de personas en todo el mundo. En España se ha estudiado que unas 40.000 personas pueden estar afectadas y me perdonaréis que no traigo datos de la Comunidad de Madrid, pero al menos en Cataluña sí que sabemos que la prevalencia estaría sobre unas 7.000 personas. Muy importante, el 50% de estos pacientes están severamente discapacitados y, por tanto, se trata de una enfermedad con un elevado coste social. Y por ello es tan importante el esfuerzo que los investigadores estamos poniendo en el diagnóstico temprano de la enfermedad para prevenir este daño tisular antes de que aparezca y se haga irreversible. Bien, la neuroimagen estructural, como la resonancia magnética, ya tiene un papel muy conocido y una aplicación ampliamente utilizada en el diagnóstico de esta enfermedad. Tanto es así que en el panel de criterio internacional para el diagnóstico de la enfermedad hay toda una serie de pautas clínicas y una serie de pautas que son exclusivamente relacionadas con la resonancia magnética. Son estas áreas que indican focos de desmielinización en distintas estructuras cerebrales que son sobre todo evidentes en T2 y con contraste con gadolínio.
Pero ¿qué ocurre? Que un solo biomarcador no es muy útil para predecir, dijéramos, o como pronóstico de cuál va a ser la evolución clínica del paciente. Y esto es porque debido a la complejidad y a la diversidad de causas patofisiológicas que están implicadas en el proceso, la evolución clínica no es sensible suficiente para capturar el efecto individual de cada uno de estos procesos. Y para cada uno de estos procesos necesitamos un biomarcador que sea específico. Pero esto tiene una ventaja y es que un solo biomarcador sí que puede ser útil para monitorizar una terapia concreta que va a afectar a uno de estos procesos. Como los procesos se supone que son varios, y aquí tenéis otro esquema parecido al que os he mostrado antes, más simplificado de lo que es la evolución de la enfermedad, aquí veis en cada una de las fases, preclínica, clínica, cuando ya empieza a ser más crónica, el número de biomarcadores y el tipo de biomarcadores que se han descrito para cada una de las fases. ¿Cuál es la utilidad de estos biomarcadores? Para el diagnóstico es cuestionable que sean útiles, quizás solo para una minoría de pacientes que puedan plantear dudas en el diagnóstico diferencial, pero sobre todo son útiles para el diagnóstico precoz, presintomático, que es donde están todos los esfuerzos, para monitorizar cuál es la actividad de la enfermedad, cosa que con resonancia con gadolinio, como veremos, se intenta hacer, pero no es totalmente, no refleja totalmente cuál es la actividad de todas las lesiones y, por supuesto, como comentábamos aquí, cómo los biomarcadores suelen ser específicos de un proceso para la respuesta a una terapia específica. Bien, para que os hagáis una idea, esto no se lee muy bien, pero aquí tenéis todos los biomarcadores de imagen que se han estudiado para esta entidad, la esclerosis múltiple. Y aquí abajo tenéis un esquema en el que no insistiré, porque el profesor Carracedo ya lo ha comentado esta mañana, de que los biomarcadores también siguen un proceso de validación, igual que los fármacos, y las agencias regulatorias, como son la FDA o la EMEA, pues utilizan aquellos que están realmente validados, que son los que se llaman conocidos o conocidos validados. Como mucho los posibles, pero hay otros que son exploratorios y que, por tanto, está bien investigarlos, pero no se podrían aplicar directamente para monitorizar un efecto terapéutico. Os pongo esta tabla para que veáis que lo que es resonancia estructural es un biomarcador conocido y, de hecho, se utiliza en el diagnóstico, como hemos visto. Las técnicas de resonancia no convencional, como por ejemplo la DTI o la magnetization transfer, etcétera, son posibles o exploratorios. Tenemos también la tomografía óptica por coherencia, que también es posible, y dentro de estos exploratorios, que son los que están todavía en fase más precoz de la investigación, tenemos el que nos ocupa ahora en esta charla, que son los marcadores de tomografía por emisión de positrones. No me había puesto de acuerdo con el profesor Desco, pero veo que hemos tenido la misma idea para daros un poco la idea de que la neuroimagen pues, tiene varias modalidades y simplemente pues, confirmaros que de lo que estamos hablando en esta charla es de la neuroimagen molecular, por tanto vamos a proporcionar imágenes de una molécula específica en el cerebro, que es la que os voy a describir ahora, y esta modalidad de imagen por ahora pues parece ser bastante exclusiva de las técnicas de tomografía de emisión de positrones o de fotones, como es el SPECT. Este es el target que nosotros estamos investigando para la esclerosis múltiple y son las células de la microglía cuando se activan. Como sabéis, la célula de la microglía son los macrófagos especializados que protegen el sistema nervioso central ante cualquier noxa externa o interna. Se consideran las células inmunocompetentes para el sistema nervioso central y constituyen el 15% de la población celular en el
cerebro. Se encuentran en todas las regiones del cerebro y también se encuentran en la médula espinal. Son móviles, es decir, se desplazan en el cerebro y se multiplican cuando existe un daño cerebral. Cuando existe este daño, se identifica la anoxa, estas células cambian de un estado de reposo a un estado que se denomina activado, que es cuando se convierten realmente en macrófagos capaces de fagocitar elementos extraños. Y esto es lo que se denomina la microglía activada. Esta microglía, cuando se activa, y solamente cuando se activa, expresa unos receptores en la membrana externa de las mitocondrias, que son estos receptores que primero se habían llamado receptores benzodiazepínicos periféricos, y ahora explicaremos por qué, y recientemente se han redenominado proteína translocadora de 18 kilodaltons. Ahora os explico todo esto. ¿Por qué se llamaron receptores benzodiazepínicos periféricos? Porque algunas benzodiazepinas, como el diazepam, se unían a receptores se vio que se unían a receptores que estaban en órganos periféricos, sobre todo en tejidos excretores, secretores y las glándulas, en menos cantidad en los riñones o en el corazón y en células hematógenas. Y entonces, como se unían a estos receptores periféricos, se llamaron receptores benzodiazepínicos periféricos, pero de hecho son totalmente independientes y no tienen ninguna relación con los receptores benzodiazepínicos centrales de tipo GABA, que son los que normalmente nosotros denominamos como tales en el cerebro. Por tanto, más recientemente, en el 2006, se les cambió el nombre a proteína translocadora, porque este nombre representa mejor la función de este receptor, que como veremos es básicamente traspasar moléculas del exterior al interior de la mitocondria, y también por su estructura, ya que el gen que las codifica es un gen de proteína translocadora. Como os he comentado, están localizados en la membrana externa de la mitocondria, en la microglía, y solamente se expresan cuando esta microglía se activa. Por tanto, en el cerebro normal, no patológico, prácticamente no existe este biomarcador. Los niveles son muy bajos. Las funciones no son del todo conocidas, no me voy a entretener, pero la más dijéramos replicada, es una regulación de la esteroidogénesis, aunque también se han implicado en papel inmunomodulatorio, sobre todo del sistema nervioso central. Y esta proteína es el sitio de unión de estas sondas que decía el doctor Desco antes, o trazadores, que yo, como es un sistema receptor, pues les llamo ligandos, un ligando PET que es específico para este target. Y aquí tenéis un detalle este es el esquema que habéis visto antes. Además de la microglía, también se encuentran en los astrocitos, y cuando se activan, la mitocondria expresa en su membrana externa esta proteína translocadora, que aquí tenéis al lado en mayor detalle, y que, como veis, lo que hace cuando un ligando afín a esta estructura, a este receptor, se une, traspasan moléculas, aquí os hemos puesto el colesterol, que es una de las más estudiadas, al interior de la célula. Sintetizan pregnenolona con ayuda del citocromo P450, y esta pregnenolona empieza a sintetizar, se metaboliza y produce otros neurotransmisores, por así decirlo, que son endógenos, pero que en el cerebro son, por ejemplo, los neuroesteroides, que, como sabéis, tienen un elevado poder antiinflamatorio. Estos ligandos no solo se están investigando para imagen, como biomarcadores de imagen, sino como agentes terapéuticos para esta entidad y para procesos en general inflamatorios cerebrales. Bien, ¿cuál es el racional de utilizar estos biomarcadores en la esclerosis múltiple? Bueno, se sabe que la microglía activada
puede contribuir a esta destrucción de tejido, esta destrucción axonal que os comentaba, y por lo tanto a la progresión de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y utilizando ligandos para la proteína translocadora, existe evidencia tanto post-mortem de que esta proteína se expresa en la microglía activada de las lesiones de esclerosis múltiple, como ahora veremos, utilizando autorradiografía de tejido humano e inmunohistoquímica también de tejido humano. Y también existe evidencia in vivo utilizando esta técnica de tomografía por emisión de positrones. ¿Qué ocurre con este biomarcador específico? Bien, pues que todavía no tenemos el más adecuado, dijéramos. Tenemos uno que está muy bien estudiado, pero que no es ideal, ya veremos por qué. Desde el punto de vista químico y del punto de vista de cuantificación es difícil de manejar y, por tanto, son necesarios ligandos que sean mejores que este que tenemos, pero no disponemos de una alternativa totalmente validada y por eso se considera aún exploratorio en esta entidad. Estos son algunos ejemplos de lo que os comentaba de la evidencia post-mortem en tejido humano por autorradiografía y por inmunohistoquímica. En este caso, aquí veis una muestra de tejido de esclerosis múltiple con una placa de desmielinización y un sujeto normal. En la autorradiografía, estos puntitos negros os marcan dónde está el ligando, que es este que os comentaba, de la proteína TSPO, por tanto, de la proteína translocadora, que se encuentra sobre todo en la interfaz de la placa de desmielinizante. Aquí en la segunda línea vemos cuando nosotros pretratamos este tejido con el ligando frío, lo que se ocurre es que se desplaza el receptor. El ligando marcado es desplazado por el ligando frío y, por tanto, no vemos la actividad que veíamos en el tejido original. Y en estos cortes de inmunohistoquímica vemos, perdonad que aquí os tengo el detalle puesto para que sepáis exactamente con qué están hechos, con el anticuerpo monoclonal anti-CD68 en este caso, donde vemos también que se marcan estas células activadas con la TPSO y aquí en esta tinción que nos tiñe la mielina vemos la zona desmielinizada y donde se acumula más la TSPO, que esto no está así, sino que está mucho más difuso en el tejido normal. Este es otro ejemplo donde estos son las fotomicrografías de estos cuadraditos de muestras que se utilizaron para autorradiografía. El normal es el de la izquierda. Estos dos cuadrados de la derecha corresponden a muestras de médula espinal y todo lo que queda corresponde a muestras de sustancia gris con placas de esclerosis múltiple. Entonces, en la autorradiografía vemos que la sustancia gris con esclerosis múltiple tiene muchísima más captación, lo mismo en la médula y en cambio no en el tejido normal. Lo mismo en las tinciones inmunohistoquímicas y en una combinación de micrografía electrónica e inmunohistoquímica vemos cómo se marcan las células activadas que expresan esta proteína. Estudios humanos en vivo con PET en esclerosis múltiple, pues hay pocos, hay en otras enfermedades neurodegenerativas que pueden cursar con neuroinflamación también. Y aquí os mostraba algunas imágenes de algunos casos concretos, simplemente para resaltar. Esta es la resonancia en T1, en T2 con gadolinio y el PET con este trazador superpuesto a la imagen estructural, simplemente para resaltar que las imágenes no son iguales. No tenemos tiempo de ir una por una, pero fijaros, por ejemplo, en esta lesión que es hipointensa en la resonancia, capta gadolinio, pero no capta trazador PET. En cambio, esta otra, que es igual, hipointensa en T1, capta gadolinio, capta mucho en la imagen PET. Quiere decir que esta región de aquí es activa, tiene microglía activada en este momento en proceso de fagocitosis, mientras que esta debe ser mucho más crónica y no tiene ninguna actividad.
Para esto se han hecho mapas de congruencia e incongruencia de las lesiones en una y otra técnica de imagen, y aquí me interesa que os fijéis en que las zonas naranjas son las zonas en las que no hay superposición, es decir, que hay zonas que tienen captación en PET pero que no aparecen en la resonancia, y las que son congruentes las tenéis en rojo y veis qué poquitas que son. Por tanto, seguramente las técnicas de resonancia reflejan la integridad vascular más que lo que es la activación microglial, que es lo que nos indica actividad del proceso. No solo se encuentra captación PET con este trazador en las zonas donde hay lesiones en la reso, sino que en zonas distantes a la lesión, donde no hay alteración estructural, también podemos ver captación porque son células que, como hemos dicho, son móviles en el tejido nervioso y siguen las vías de conexión. Y este es otro ejemplo de otro paciente que era muy inicial en el estadio con un EDSS, que es la escala clínica de 2, que es muy bajo, que tenía una sintomatología realmente mínima y que simplemente se veían captaciones en áreas de proyección que corresponden con la fisiopatología de la clínica en las que no existía ninguna alteración estructural. Los ligandos, como hemos dicho, el ligando que tenemos validado y que se ha utilizado durante casi 20 años ya es este, que se llama PK11195, se marca con carbono 11, pero es difícil de manejar, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista de cuantificación. Existe un esfuerzo importantísimo. En los últimos años se han descrito más de 40 radioligandos para este target y, sobre todo, se está focalizando la investigación en aquellos que se puedan marcar con flúor 18 porque se pueden estudiar en más centros que no tienen necesidad de tener un ciclotrón in situ. Esta tabla es para que os hagáis una idea, es una revisión de todos los trazadores para este target que se ha realizado en los últimos años. Y simplemente deciros que para nosotros el front runner, que se dice en inglés, ¿no?, el primero que va en la lista para validar, es este nuevo ligando, se llama DPA714, marcado con flúor 18, que presenta unas características muy prometedoras desde el punto de vista preclínico. Esto es un estudio realizado en babuinos, donde vemos la imagen basal y la imagen después de desplazamiento del ligando del target. Se trata de un ligando que induce un elevado nivel de pregnenolona en el cerebro, lo cual quiere decir que funciona, y estas son la cuantificación de los desplazamientos. Es para nosotros el que presenta mejores características desde el punto de vista preclínico, pero no está validado clínicamente. Por tanto, como conclusión diremos que para esta entidad, la esclerosis múltiple, se requieren múltiples biomarcadores que sean específicos de cada uno de los procesos implicados, que los biomarcadores de imagen, a excepción de la resonancia convencional, que es conocido, validado y se utiliza en diagnosis, los demás son exploratorios y posibles, y que en esta categoría de posible tenemos la tecnología PET también, que con esta tecnología tenemos un biomarcador específico celular, que es la proteína translocadora, que se expresa en la microglía activada, que está implicada en la neuroinflamación, y que, por tanto, podría ser útil tanto en la detección precoz como en la identificación de las lesiones activas en cada momento y, por tanto, como monitorización a las distintas terapéuticas que vayan a este target. Que tenemos un ligando validado, pero que no es fácil de utilizar en general y, por tanto, falta mucha experiencia a nivel global, que existe una actividad investigadora muy intensa para identificar ligandos mejores para este target y que para nosotros este ligando que os he comentado, ya, que se llama DPA714, es el más prometedor a nivel preclínico, que requiere validación en humanos. Y esta es mi última diapositiva, el objetivo de nuestro proyecto de investigación en colaboración con IDIVAPS, el Hospital Clínic. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas, estaré encantada.